Parte 1. Introducción y contexto. De Elena. Hola, soy Elena, una viuda de 72 años que vive en las afueras de Madrid. Y esta es mi historia, un viaje lleno de lágrimas, rabia y momentos de redención. A mi edad, con dolores articulares y noches de insomnio, pensé que ya había tenido suficiente drama en mi vida, pero esta historia fue el golpe más duro. Todo comenzó con la pérdida de mi esposo Antonio por cáncer y mi decisión de regalar a mi hija Natalia nuestra casa familiar. La herencia final de Antonio, como regalo de boda con la esperanza de darle felicidad. Sin embargo, en el fondo sentía una inquietud, como si estuviera entregando el tesoro de mi vida a un desconocido. Si alguna vez has sacrificado todo en la vejez por tus hijos, solo para temer haber cometido un error, sigue leyendo. Tal vez te veas reflejado en mi historia. Hace 2 años perdí a Antonio, mi compañero de 40 años, por un cáncer de pulmón. Sus últimos meses fueron una pesadilla. Dejé mi trabajo como profesora en un colegio local que tanto amaba, corté contacto con amigos y dediqué cada instante a estar junto a su cama. Allí estaba yo apoyada en mi bastón por los dolores de la edad, secando el sudor de su frente, susurrándole sobre los viajes a la Costa del Sol que soñábamos hacer, sosteniendo su mano en los momentos de dolor insoportable. «Estoy aquí», Antonio le decía, esperando que mi voz lo retuviera. Pero se fue dejándome sola en nuestra casa en las afueras de Madrid, el lugar donde construimos nuestros sueños. Esa casa no es solo ladrillo y cemento. Es donde Antonio enseñó a Natalia a jugar al ajedrez en su sillón favorito, donde celebramos su 5º cumpleaños, con una tarta que él mismo preparó, aunque ya estaba enfermo. Tras el funeral vagaba por la casa como un fantasma tocando los cuadros, que él pintó, el reloj que llevaba llorando hasta quedar exhausta. Tuve que tomar pastillas para dormir porque cada rincón me recordaba que Antonio, convirtiendo la casa en una especie de tumba viva. Una noche ingresé brevemente en el hospital por una depresión severa. El médico me advirtió: a su edad, el estrés puede ser fatal. Pero la imagen de Natalia, mi hija de 28 años, mi única esperanza, me trajo de vuelta. El dolor se intensificó porque mi relación con Natalia se había fracturado. Mientras Antonio estuvo enfermo, estuve tan ocupada cuidándolo que olvidé el cumpleaños de mi hija, sus llamadas nocturnas cuando necesitaba a su madre. Una vez Natalia me gritó por teléfono: «Solo te importa papá, no soy nada para ti». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Incluso dejó de hablarme durante meses, lo que me hizo temer perderla a ella también. A los 72 años sé que no me queda mucho tiempo para reparar las cosas, así que decidí regalarle la casa como regalo de boda para ella y Carlos, su novio, al que ama profundamente. No era solo un regalo, era una disculpa silenciosa, a mi manera de decir: «Quiero que seas feliz como tu padre soñó». Pero los gastos médicos de Antonio me dejaron al borde de la ruina. La casa era mi último patrimonio, y entregarla fue mi mayor sacrificio, especialmente con mi salud frágil, con dolores torácicos por el estrés de cuidar a Antonio. Una mañana caminé con mi bastón por la casa para limpiarla antes de entregar las llaves. Mis manos temblaban al tocar el suelo de madera del salón que Antonio pulió con sus propias manos. Encontré una carta que él había escondido: «Querida Elena, que esta casa sea donde Natalia construya su felicidad. Pero ten cuidado, quien usa el amor para su provecho lo destruirá todo como yo viví». Sus palabras me dejaron helada, como si Antonio hubiera previsto algo. Me senté en su sillón con lágrimas en los ojos, luchando internamente por renunciar a su última reliquia. Recordé cuando él estaba gravemente enfermo y un médico sugirió una terapia experimental costosa.
Propuse vender la casa, pero Antonio me tomó de la mano. No, guárdala para Natalia. Es su futuro. Le hice caso, aunque ahora me arrepiento de no haberlo salvado. Además, un inversor ofreció comprarla por el doble de su valor, pero lo rechacé por el deseo de Antonio. Más tarde descubrí que ese inversor era amigo del padre de Carlos, lo que me hizo sospechar de sus intenciones. Revisé los documentos y me sorprendí al ver que Antonio había pedido un préstamo para comprar la casa. Lo pagué con mi salud debilitada, temiendo que Carlos lo descubriera y lo usara en mi contra. Sospeché de Carlos desde el principio. Es cortés pero evasivo sobre el futuro. Una vez lo escuché por casualidad hablando por teléfono con su madre. Después de la boda tendremos grandes planes. Su tono me dio escalofríos. Le pregunté por su contribución a la boda, pero sonrió torpemente. Haré lo que pueda, Elena. La mirada radiante de Natalia me hizo ignorar mi inquietud, pero mi corazón estaba apesadumbrado. Me encontré con una vecina, doña Carmen, que conocía de Antonio. Me advirtió Elena: Carlos no parece sincero. ¿Estás segura? Sonreí débilmente. Natalia lo ama, debo confiar en ella. Pero esa noche no dormí con dolores torácicos revisando los documentos por miedo a que Carlos supiera del préstamo. Abracé a Natalia al entregarle las llaves, pero su mirada era distante, como si aún no me hubiera perdonado. «Esto es lo que tu padre quería para ti», dije con voz entrecortada. Natalia asintió, pero sentí la brecha entre nosotras. A mis 72 años me pregunté si me equivoqué al confiar en ella, en Carlos, en la casa. Pero sabía que todo apenas comenzaba, y mi amor por Natalia me llevaría a una batalla que nunca imaginé. Parte 2. Mi amor y sacrificio. La casa familiar es la reliquia sagrada de Antonio, quien dedicó su vida a construir un futuro para nuestra familia. Recuerdo las mañanas en que él se sentaba a la mesa del comedor, con los ojos rojos por trabajar hasta tarde, pero sonriendo. Esto es para Natalia, para que tenga un lugar seguro. Le rogué que descansara, pero él negaba con la cabeza. La familia lo es todo. Ese sacrificio me atormenta porque no pude evitar que se agotara, y ahora temo que Natalia repita el error, sacrificándose por Carlos, sin recibir nada a cambio. La soledad tras la muerte de Antonio me hizo depender de Natalia, mi único consuelo. Pero noté que Carlos la alejaba de mí como la enfermedad me aisló del mundo. Una noche, pensando en él, sentí un dolor torácico, secuela de los años cuidando a Antonio, que me hizo temer no tener fuerzas para corregir un error si mi confianza estaba mal puesta. Para acercarme a Natalia organicé una cena especial en mi pequeño piso. Preparé una crema de calabaza, la favorita de Natalia desde niña, y decoré la mesa con un mantel de lino que Antonio me regaló, esperando crear un ambiente cálido. Pero Carlos llegó con una camisa arrugada y cuando le pregunté por los planes de boda, rió: «Ya lo arreglaremos». Natalia le tomó la mano, pero noté que evitaba mi mirada como temiendo que profundizara. Carlos miraba su reloj constantemente, apurando a Natalia para irse pronto, lo que me dejó con el corazón apesadumbrado. Quise abrazarla, decirle: «Estoy aquí, pequeña», pero solo sonreí tragándome las lágrimas. Después me encontré con doña Clara, una antigua compañera de trabajo de Carlos en el mercado. Me tomó de la mano Elena. Carlos dejó a su exnovia cuando se quedó sin dinero. «Ten cuidado». Sus palabras fueron como un puñal, pero asentí callando por temor a herir a Natalia. Una tarde Natalia olvidó su móvil en mi casa y lo abrí. Sé que estuvo mal, pero el amor me desesperó. Vi un mensaje de Carlos: «Préstame 500 euros. Mi familia lo necesita urgente». Natalia respondió:
Vale, pero no le digas a mamá. Mi corazón se encogió. Quise confrontarla, pero me detuve temiendo perderla para siempre. Recordé cuando Antonio me enseñó sobre la autoestima cuando amigos me aprovecharon en el pasado. Dijo Elena, no dejes que nadie te haga dudar de tu valor. Quise que Natalia aprendiera esa lección, pero temí que no viera la manipulación de Carlos. Sentada junto a la chimenea con las manos temblando por el dolor torácico, me pregunté si estaba poniendo a mi hija en peligro. La sorpresa llegó con un correo de Carlos, enviado semanas atrás, fingiendo pedir mi opinión sobre la boda. ¿Qué debería regalarle a Natalia? Pero la última línea reveló su intención. ¿Cuánto vale la casa, Elena? Me quedé helada comprendiendo que apuntaba a la herencia desde el principio. Llamé a doña Clara, quien reveló que la madre de Carlos había sido rechazada por Antonio, en un negocio perdiendo una gran oportunidad, y tal vez empujaba a su hijo a vengarse. Temblé, quise contárselo a Natalia, pero me detuve al ver un mensaje suyo. «Mamá, estoy feliz con Carlos». Guardé silencio, sacrificando la verdad para proteger su sonrisa. Pero al revisar de nuevo el móvil de Natalia, me impactó más ella. Sabía que Carlos le pedía dinero repetidamente, pero me lo ocultó para protegerlo. Me senté con un dolor torácico agudo preguntándome si mi amor estaba llevando a Natalia a una trampa. Me miré al espejo, el cabello blanco y las arrugas, recordándome que el tiempo se me escapaba. Quise gritarle a Natalia que huyera de Carlos, pero el amor me silenció. Apreté el anillo de bodas de Antonio susurrando cariño. ¿Qué debo hacer? No sabía que mis sospechas pronto se harían realidad cuando la familia de Carlos apareció pisoteando la herencia de Antonio, y ya no pude contener mi furia. Parte 3. La afrenta a mi legado. La casa familiar es el corazón de Antonio. Cada rincón guarda un recuerdo suyo. La mesa de madera que él pulió a mano, el cuadro familiar que pintó cuando Natalia era pequeña, o la habitación principal donde pasó sus últimos días. Recuerdo una noche cuando el cáncer lo había debilitado. Tomó mi mano y susurró: «Aquí es donde quiero que Natalia sea feliz». Esa promesa se grabó en mí. Pero cuando la familia de Carlos, sus padres, hermano y cuñada, se instaló sin permiso en la casa, antes de la boda la trataron como una pensión barata. Fui a visitar a Natalia una mañana apoyada en mi bastón por los dolores articulares, con la esperanza de compartir la alegría de la casa. Pero al entrar oí a la madre de Carlos gritar desde el salón: «Esta casa parece un corral y la verja es como la de una cárcel». Mi corazón se encogió, pero intenté sonreír, pensando que solo estaban nerviosos. Luego vi al padre de Carlos apagar un cigarrillo en la mesa de Antonio, dejando una marca negra quemada. Apreté el pecho, el dolor torácico de los años, cuidando a Antonio, regresó como si él muriera otra vez. Quise gritar, pero la mirada de Natalia, intentando sonreír para mantener la paz, me silenció. El dolor no era solo físico. Era el temor de colapsar antes de proteger a mi hija. La afrenta empeoró. La madre de Carlos recorría las habitaciones criticando: «Muebles anticuados, hay que venderlos». Luego se tumbó en la cama principal ensuciando las sábanas con sus zapatos, donde Antonio me tomó de la mano en sus últimos días. Exigieron ocupar esa habitación pidiéndole a Natalia que limpiara como si fuera una sirvienta. La madre de Carlos se burló. «Carlos dice que esta casa era del débil de tu padre. Ahora es nuestra». Sus palabras fueron como un puñal. Yo había pedido a Natalia que mantuviera en secreto la enfermedad de Antonio, pero Carlos la usó para manipularla, convirtiendo nuestra herencia en una herramienta de abuso. Me atormentaba sintiendo que traicionaba la promesa a Antonio, y la casa, en lugar de ser un orgullo,
era ahora una fuente de dolor. Vi a Natalia fregando el suelo, donde Antonio le contaba cuentos, con las manos temblando y los ojos llorosos, cuando la llamaron la sirvienta rica. Noté que comía poco, no dormía, mostrando signos de depresión leve, y recordé cómo Antonio me protegía de las burlas de los parientes. Ahora me sentía impotente, como si dejara que Natalia sufriera lo mismo que yo. Intenté hablar con la madre de Carlos con cortesía, esperando mantener la calma. ¿Qué tal si retocamos la casa con cuidado, respetando su esencia? Pero ella se burló. Vieja, ¿para qué guardar trastos antiguos? Sus palabras insultaron mi edad y mi legado. Me di la vuelta fotografiando en secreto la marca quemada en la mesa y el cuadro tirado que recogí con manos temblorosas por los recuerdos de Antonio, pintándolo con Natalia. El padre de Carlos rió. «Ese cuadro es un horror, ponemos una foto nuestra». Estuve a punto de estallar, pero Natalia susurró. «Puedo con esto, mamá». Oculté mis lágrimas grabando en secreto sus insultos como prueba. Recordé que Antonio instaló cámaras ocultas en la casa para protegernos. Revisé las grabaciones en mi móvil y me quedé helada al oír a la madre de Carlos. «Tras la boda vendemos esta casa, sacaremos una fortuna». Temblé dándome cuenta de que la herencia de Antonio se protegía sola, pero temí que descubrieran mi secreto. La tensión creció cuando el padre de Carlos llamó a tía Antonio, un viejo amigo. Me sorprendí al saber que había demandado a Chel Antonio y perdido, y que Carlos lo sabía por su madre, convirtiendo los insultos en una venganza planificada. Apreté mi bastón queriendo confrontarlos, pero Natalia seguía intentando mediar, lo que me contuvo. La sorpresa mayor llegó cuando vi a Carlos guardar el reloj de Antonio, que usó en su enfermedad, en su bolsillo, riendo con su madre. Me quedé petrificada, comprendiendo que los insultos eran también un robo. Me reuní con don Francisco, antiguo colega de Antonio, en el parque. Confirmó. La familia de Carlos tiene antecedentes de estafa, Elena. Cuidado. Sus palabras fueron como un incendio, pero callé, temiendo que Natalia se avergonzara al saber que les dio una copia de las llaves. Estando en la habitación principal viendo a Natalia fregar, pensé en las palabras de Antonio: guárdala para Natalia. Me pregunté si estaba dejando que mi hija cayera en una trampa. Intenté mantener la calma, esperando que Natalia pusiera límites a la familia de Carlos, aunque el silencio de este me decepcionó hasta lo insoportable. Parte 4. Mi contención y expectativas. Estaba en el salón de la casa apoyada en mi bastón, por los dolores articulares, sin apartar la vista de Natalia, mientras intentaba mantener la paz. La madre de Carlos caminaba pesadamente, dejando marcas de sus zapatos sucios en la alfombra, que Antonio eligió criticando sin parar. «Esta casa parece un establo, hay que derribarla». El padre de Carlos derramó café en la mesa de madera, que Antonio pulió riendo. «Tan vieja no vale ni para venderla barata». Cada palabra era como un cuchillo en mi corazón, recordándome a Antonio en su sillón, contando cuentos a Natalia con voz débil. «Aquí serás feliz». Pero ahora la familia de Carlos convertía ese lugar en un campo de batalla. Cuando la madre de Carlos pidió a Natalia que fregara el suelo, llamándola egoísta por no ayudar a la familia, vi lágrimas en los ojos de Natalia, pero ella sonrió. «Puedo con esto, mamá». Le apreté la mano bajo la mesa, susurrando: «Eres más fuerte de lo que crees». Pero mi corazón dolía, secuela de los años cuidando a Kir Antonio, con dificultad para respirar, y tuve que sentarme con las manos temblando. Temía que si intervenía Natalia me diera la espalda, como cuando me acusó de solo preocuparme por su padre, perdiéndola para siempre. Pero si no actuaba ella,
Perdería su autoestima y la herencia de Antonio. Contener mi rabia fue un desafío enorme. Una tarde me escondí tras la pared del comedor escuchando a la madre de Carlos susurrar a su hermano: «Tras la boda esta casa será nuestra. Natalia obedecerás a Carlos». Apreté los puños con las uñas clavándose en la piel, hasta sangrar la furia ardiendo en mí. Quise irrumpir, pero al ver a Natalia traer galletas para ellos me detuve. Mi hija estaba esforzándose y quería creer que era lo bastante fuerte para ver la verdad. Pero el silencio de Carlos me destrozó el corazón. Estaba allí mirando su móvil como si los insultos no le importaran. Me di la vuelta con lágrimas cayendo y envié un correo en secreto a nuestro abogado familiar para consultar sobre los derechos de la casa, temiendo que la familia de Carlos tuviera un plan legal. Me preocupaba que Natalia lo descubriera y pensara que no confiaba en ella, pero debía prepararme. Intenté hablar a solas con Natalia llevándola al patio trasero. «Cariño, te veo agotada. Necesitas que mamá te ayude». Pero ella negó con la cabeza con voz temblorosa. «Puedo sola, no te preocupes». La presión de la familia de Carlos la ponía irritable, rompiéndome el corazón por nuestra distancia. Quise abrazarla, contarle todo, pero callé esperando que ella pusiera límites. Carlos me llevó hasta un rincón fingiendo disculparse. «No se enfade, mi familia es un poco directa». Pero luego dejó caer: «Esta casa es bonita, venderla pagaría las deudas de mi familia». Me quedé helada viendo en sus ojos un cálculo frío. Quise abofetearlo, pero asentí. «Lo pensaré». En mi interior la decepción me quitaba el aliento, pero esperaba que Natalia viera la verdad a través de sus esfuerzos por mediar. La sorpresa llegó cuando intenté abrir la puerta de la habitación principal, donde Antonio pasó sus últimos días, y descubrí que la cerradura había sido cambiada. Carlos salió con una llave nueva sonriendo. «Por seguridad, Elena». Me quedé petrificada comprendiendo que llevaban tiempo planeando tomar la casa. Apreté mi bastón queriendo confrontarlo, pero Natalia seguía allí, agotada por limpiar sin parar, lo que me detuvo. Pero la mayor sorpresa fue escuchar a Carlos susurrar a su madre: «La vieja con problemas de corazón no aguantará mucho». Me impactó dándome cuenta de que sabía de mi salud por Natalia, que lo reveló sin querer. Los insultos se convirtieron en una amenaza personal, llevándome al borde del colapso. Llamé a don Francisco, colega de Antonio, llorando. «Están destruyendo su legado». Él confirmó: «Carlos manipula a Elena. Lo he visto engañar a otros». Sus palabras ardieron, pero callé temiendo herir a Natalia. La sorpresa mayor llegó cuando oí al hermano de Carlos alardear con su padre. «Trabajamos para los antiguos rivales de Antonio. Ahora es nuestra venganza». Me impactó comprendiendo que los insultos eran parte de un plan mayor. Luego revisé el móvil de Natalia viendo un mensaje suyo a Carlos. «Pueden quedarse tu familia después de la boda». Me quedé helada dándome cuenta de que Natalia les había prometido quedarse a largo plazo. Quise confrontarla, pero temí avergonzarla. Me miré al espejo, el cabello blanco, recordándome que el tiempo se agotaba. Apreté el anillo de Antonio susurrando: «Cariño, ¿qué debo hacer?». Seguía esperando que Natalia se levantara sola, pero el silencio de Carlos y las acciones de su familia me resultaban insoportables. Parte 5. La decisión de proteger a mi hija y el legado. Estaba en el salón de la casa apoyada en mi bastón, con el corazón latiendo fuerte al escuchar a la madre de Carlos gritar: «Natalia, eres egoísta, no ayudas a nuestra familia». Natalia agachó la cabeza con las manos temblando mientras fregaba el suelo, donde Antonio le contaba cuentos. Sus ojos brillaban con lágrimas, pero intentó sonreír. «Lo intentaré». Sus palabras me cortaron como un cuchillo.
Recordé a tu Antonio débil por el cáncer tomándome de la mano en la habitación principal susurrando: «Protege a Natalia a toda costa». Cuando la madre de Carlos tiró al suelo la caja de música que Antonio le regaló a Natalia, un objeto que él reparó con manos temblorosas antes de morir, riéndose, basura sin valor, no pude contenerme más. El dolor torácico regresó, casi me desmayo, pero avancé con voz temblorosa pero firme. Esta casa es la herencia de mi esposo para mi hija, no para que la usen. ¡Fuera! Mi corazón dolía, me costaba respirar, pero me mantuve firme viendo a la familia de Carlos recoger sus cosas en pánico. No se fueron fácilmente. El padre de Carlos rugió: «Llamaré a la Guardia Civil, te arrepentirás». Temblé, pero saqué mi móvil reproduciendo una grabación de las cámaras de Antonio. «Escuchen. Aquí está la prueba de que dañaron la casa e insultaron a mi hija». La madre de Carlos palideció. Intentó arrebatarme el teléfono, pero la empujé abrazando a Natalia para protegerla cuando se abalanzaron. Natalia lloró. «Mamá, para». Pero no podía parar. Antes había intentado negociar. «Podemos hablar, no hagan daño a mi hija». Pero la madre de Carlos se burló. «Vieja débil, preocúpate por ti». Sus palabras avivaron mi furia. Natalia intentó mediar para todos, pero la madre de Carlos la empujó haciéndola caer, y yo me interpuse: «No toques a mi hija». El dolor torácico me hizo tambalear, pero me mantuve firme ordenándoles salir. Cuando se fueron, Natalia me abrazó llorando. «Mamá, lo has arruinado todo». Sus palabras me atravesaron llenándome de culpa. La salvé de la familia de Carlos, pero tal vez destruí su amor como el cáncer se llevó a Antonio. Me senté con manos temblorosas, sosteniendo un trozo roto de la caja de música, dándome cuenta de que parte del legado de Antonio se perdió para siempre. Natalia corrió a su cuarto en pánico, llorando sin parar, lo que me atormentó por haberla llevado a una crisis. Envié un mensaje al abogado Jaime durante la discusión, preguntando por demandar a la familia de Carlos, pero él respondió: «Cuidado, podrían contraatacar». Llamé a doña Clara, amiga de Antonio, llorando. Hice lo correcto. Ella me consoló. «Elena, son peligrosos, debías proteger a Natalia». Pero mi corazón estaba apesadumbrado temiendo haber cometido un error. La sorpresa llegó cuando Natalia bajó con los ojos rojos. «Mamá, sé que sospechabas de Carlos». Intenté mediar para probarlo y tenía razón. Me impactó dándome cuenta de que ella había colaborado conmigo dejando al descubierto la verdad de Carlos. Pero la alegría duró poco cuando vi un documento caer del bolso del padre de Carlos, un título de propiedad falso de la casa. Me quedé helada comprendiendo que había un plan mayor. Luego Natalia susurró: «Firmé para que Carlos gestionara la casa, me equivoqué». Me impactó, pero callé para no avergonzarla. El hermano de Carlos alardeó: «Carlos trabaja para un grupo que quiere las propiedades de Antonio». Temblé entendiendo que la lucha no era solo contra la familia de Carlos, sino contra una organización mayor. Estando en la habitación principal viendo a Natalia llorar, pensé en las palabras de Antonio: «Protege a Natalia». Sabía que hice lo correcto, pero la culpa por su felicidad y la pérdida del legado me quitaron el sueño. El drama no terminó, pues. Carlos regresó con un correo exigiendo dinero y difamando a Natalia, obligándome a usar mi astucia para protegerla. Parte 6. El camino frente a la venganza. Todo comenzó con un correo de Carlos en una mañana lluviosa. Sentada en mi pequeño piso con las manos temblando por los dolores articulares, abrí el portátil y sentí un golpe al leer:
Natalia me debe 2.897 euros por comida, regalos y gasolina. Paga ya o contaré todos sus secretos en su empresa. La lista de gastos era interminable, desde una cena de 12 hasta un collar barato que le regaló en Navidad. Me impactó dándome cuenta de que los 3.000 euros que planeaba pagar con un cheque eran los últimos ahorros de la herencia de Antonio, destinados a mis medicinas y gastos médicos de la vejez. Me atormentaba recordando cómo Antonio sacrificó su salud por la casa y ahora yo sacrificaba lo último para proteger a Natalia, temiendo quedarme sin nada para los días inciertos. Quise romper el correo, pero sabía que debía actuar con inteligencia. Imprimí mensajes antiguos de Carlos a Natalia, donde admitía aprovecharse. «Tienes una casa grande, ayúdame un poco». Contraté en secreto a un detective privado, don Enrique, para investigar a Carlos, quien descubrió que había sido despedido por fraude financiero. Me reuní con el abogado Jaime, que advirtió Elena: Carlos puede tener contactos poderosos. «Cuidado», asentí, pero mi corazón dolía temiendo no tener fuerzas para seguir luchando. Natalia estaba profundamente herida. Me llamó llorando. «Mis compañeros me evitan, creen que soy una interesada». Corrí a su oficina viéndola acurrucada en un rincón con los ojos rojos, sin dormir por los rumores. La abracé, pero ella me apartó. «Mamá, estoy avergonzada». Sus palabras me cortaron, atormentándome por si mi decisión de echar a la familia de Carlos la había llevado a la desesperación. Descubrí que Natalia había pensado en hacerse daño dejando una nota: «No puedo más». Temblé recordando cómo el cáncer destruyó indirectamente a mi familia, y ahora temía haber empujado a Natalia a la depresión. La comunidad local comenzó a evitarme murmurando: «La familia de Elena solo trae problemas». Ese aislamiento me hizo sentir que lo perdía todo salvo a Natalia. Organicé una cena en casa preparando crema de calabaza, pero Natalia se encerró en su cuarto, negándose a hablar. Me quedé fuera susurrando: «Estoy aquí, cariño», pero solo oí su llanto. Me encontré con Sara, compañera de Natalia, en una cafetería. Ella reveló: «Carlos lleva semanas difamándola en redes, llamándola interesada». Apreté los puños, furiosa, decidida a exponerlo públicamente. Fui a la oficina de Natalia durante una reunión de equipo, llevando el cheque de 3.000 euros y los mensajes impresos. Los compañeros me miraron, una anciana con bastón, con curiosidad. Respiré hondo con voz temblorosa pero clara: «Carlos exige 2.897 euros de Natalia, pero esta es la verdad». Leí en voz alta: «Te usé por la casa». La sala se alborotó, algunos aplaudieron. «Bien dicho». Pero amigos de Carlos lo defendieron. «Es una calumnia». Carlos intentó arrancarme los papeles. «Mentiras». Lo aparté con el corazón doliendo, casi cayendo. El dolor torácico me llevó al hospital poco después, donde el médico advirtió: «Otro episodio, y podría no sobrevivir». Pero me mantuve firme, entregando el cheque. «Toma 3.000 euros, a ver cuán mezquino eres». Carlos, rojo de vergüenza, huyó de la sala mientras la gente lo abucheaba. La sorpresa llegó cuando Enrique llamó. El correo de Carlos vino de una cuenta falsa, oculta actividades ilegales. Me impactó, comprendiendo que su plan era más sofisticado de lo que pensé. Luego Natalia lloró. «Mamá, le di 200 euros a Carlos para que parara de difamarme, pero me amenazó». Me quedé helada, dándome cuenta de que ella intentó resolverlo sola. La abracé, callando para protegerla de la vergüenza. La mayor sorpresa fue cuando Enrique reveló: «Carlos trabaja con un abogado turbio que representó a una empresa rival de Antonio, buscando destruir su legado».
Carlos incluso envió un video falso editado de las cámaras de Antonio, mostrando a Natalia aprovechándose de él. Enrique lo analizó confirmando que era falso, pero mi corazón dolía por tanta maldad. Me miré al espejo el cabello blanco, recordándome que el tiempo se agotaba. Apreté el anillo de Antonio susurrando: «Cariño, debo seguir». El drama no terminó, pues. Carlos continuó difamando a Natalia en redes y enviando cartas de chantaje emocional, obligándome a ayudarla a preparar un expediente legal para protegerla. Parte 7. Apoyando a Natalia en su crisis. Tras la difamación, Natalia era una sombra. La vi acurrucada en el salón de la casa con ojeras por el insomnio, incapaz de probar la crema de calabaza que preparé. Temí que no solo estuviera deprimida, sino que perdiera la fe en el amor y su carrera, como yo perdí todo tras la muerte de Antonio. Organicé una clase de pintura en la casa esperando que el arte la sanara. Tomé un pincel recreando el cuadro familiar que Antonio pintó, pero Natalia casi renunció con voz temblorosa. «No puedo, mamá». La abracé, pero ella se apartó rompiéndome el corazón. Cuando conocí a Eduardo, el nuevo novio de Natalia, me sorprendí. Era como Antonio de joven, con la misma sonrisa cálida y mirada sincera. Pero ese recuerdo me hizo llorar evocando las veces que no protegía a Antonio del estrés de sus rivales. Me atormentaba temiendo repetir el error con Natalia, sintiéndome una madre fracasada. Trabajé con el abogado Jaime para solicitar una orden de alejamiento contra Carlos. Una mañana en su despacho, con las manos temblando por los dolores articulares, expliqué las amenazas de Carlos. Jaime advirtió: «Elena, debes descansar, tu corazón no soporta este estrés». Pero poco después ingresé en el hospital por un dolor torácico grave. El médico fue tajante: «Insuficiencia cardíaca severa, riesgo de infarto si sigues así». Oculté esto a Natalia temiendo preocuparla, pero me atormentaba si moría. ¿Quién la guiaría? Los vecinos, incluso mi mejor amiga doña Carmen, me evitaban por los rumores de Carlos. La familia de Elena es un problema. Ese aislamiento me hizo sentir traicionada por el mundo, pero contacté en secreto con la Guardia Civil, denunciando el comportamiento de Carlos, aunque temía que Natalia lo descubriera y se estresara más. En una conferencia empresarial, Natalia casi se desmayó en el escenario, olvidando su presentación por la presión. Desde las gradas, le pasé una nota a través de un empleado: «Puedes como tu padre». Natalia respiró hondo, terminó su discurso y ganó un gran premio. Me llené de orgullo con lágrimas en los ojos, pero temí que si supiera de mi enfermedad, su alegría se desvanecería. Invité a Eduardo a la casa preguntándole: «¿Qué planes tienes con Natalia?». Respondió: «Quiero que sea feliz», pero su mirada vaga me hizo sospechar. Me reuní con don Francisco, amigo de Antonio, en un evento comunitario. Reveló: «Carlos intentó contactar a antiguos socios de Antonio, y Eduardo tiene vínculos con ese sector». Sus palabras me inquietaron, pero callé, temiendo herir a Natalia. La sorpresa llegó cuando encontré un ramo anónimo en la habitación de Natalia, con una nota: «Deja a Carlos o todos sabrán la verdad». El repartidor confirmó que era de Carlos, enviado antes de la conferencia. Me impactó, callé para no asustar a Natalia. Eduardo confesó: «Trabajé para una empresa vinculada a los rivales de Antonio, pero me fui». Dudé de sus intenciones, pero al ver a Natalia feliz, guardé silencio. La mayor sorpresa fue cuando revisé el móvil de Natalia, viendo que le escribió a Carlos: «Para de hackear mis cuentas, lo sé todo». Me quedé helada dándome cuenta de que ella sabía que Carlos intentaba robar información de la herencia, pero me lo ocultó. La abracé callando para protegerla. Me miré al espejo, el cabello blanco, recordándome que el tiempo se agotaba. Apreté el anillo de Antonio susurrando:
Cariño, debo seguir. El drama no terminó, pues Carlos siguió difamando a Natalia en redes y enviando cartas de chantaje emocional, obligándome a ayudarla a preparar un expediente legal. Parte 8. Enfrentando el acoso de Carlos. Sentada en mi pequeño piso con las manos temblando por los dolores articulares, abrí el buzón y vi un sobre de Carlos. Mi corazón se hundió al leer: Natalia debe volver conmigo o contaré todos los secretos de su familia. Adjuntaba una foto editada de Natalia en la casa, haciéndola parecer una vividor publicada en redes, con la etiqueta interesada. Me impactó sintiendo un pinchazo en el corazón. Llevé a Natalia a una sesión de meditación en la casa, extendiendo la alfombra que Antonio amaba, esperando ayudarla a superar la crisis. Pero Natalia rompió a llorar a mitad de la sesión, yéndose: «No puedo más, mamá». La vi más delgada, con ojeras, y temí que renunciara a sus sueños de casarse y tener hijos, lo que Antonio deseaba para ella. Me atormentaba recordando cuando Antonio recibió cartas amenazantes de rivales y no lo protegí. Ahora temía repetir el error con Natalia. Trabajé con Jaime para preparar una demanda contra Carlos. En su despacho mi corazón dolía, y tras una reunión ingresé en el hospital por insuficiencia cardíaca y signos de fallo renal. El médico advirtió: «Necesita ingreso prolongado o será peligroso». Pero me negué, queriendo proteger a Natalia. Los vecinos, incluida doña Carmen, me evitaban por los rumores de Carlos. La familia de Elena solo trae líos. Ese aislamiento me hizo sentir traicionada por el mundo. Contraté en secreto a otro detective, don David, para investigar las publicaciones de Carlos. Descubrió que intentó hackear el sistema financiero de una empresa, lo que me dio más determinación. Fui al comisario, pero rechazó la orden de alejamiento. Faltan pruebas. Temblé, pero no me rendí. Le di a Natalia una carta antigua de Antonio C. «Fuerte, lo superarás». Pero Carlos envió una copia editada amenazando: «Paga, o todos lo sabrán». La abracé diciendo: «No temas, estoy aquí». Natalia lloró, pero la vi más fuerte. Me reuní con don Francisco en un evento comunitario. Reveló: Carlos fue demandado por estafa, pero escapó. Sus palabras avivaron mi furia. Natalia enfrentó a Carlos en una cafetería exigiendo que parara el acoso, pero él amenazó con exponerla. «Tengo pruebas contra ti». Ella volvió llorando, rompiéndome el corazón. Carlos incluso apareció en la oficina de Jaime gritando: «¡Te arrepentirás!». Llamé a seguridad con el corazón latiendo fuerte, casi cayendo. La sorpresa llegó cuando David descubrió que la carta de chantaje incluía una foto de Carlos robando en una tienda, delatándose sin querer. Reí. Se ha hundido solo. Entregué la prueba a Jaime, preparando una contrademanda. Pero la Guardia Civil rechazó la orden. Carlos tiene contactos en el cuerpo. Me impactó dándome cuenta de una conspiración interna. Luego Natalia lloró. Carlos me grabó en secreto usándolo para difamarme. Me quedé helada comprendiendo que ella intentó resolverlo sola. La abracé callando para protegerla. La mayor sorpresa fue cuando David reveló: Carlos trabaja para una pequeña red criminal apuntando a la herencia de Antonio, pero también tiene planes propios para quedarse con todo. La carta de chantaje incluía datos de una cuenta secreta de Antonio. Me impactó, temiendo que Natalia lo revelara sin querer. Me miré al espejo, el cabello blanco, recordándome que el tiempo se agotaba. Apreté el anillo de Antonio susurrando: «Cariño, debo seguir». El drama no terminó, pero encontré consuelo en la madurez de Natalia, aunque el dolor de perder a Antonio seguía y debía enfrentar nuevas sorpresas. Parte 9. El consuelo y la madurez de Elena. A pesar del dolor por perder
Antonio encontré consuelo al ver a Natalia madurar feliz con Eduardo y honrando el legado de su padre al convertir la casa en un centro benéfico, el sueño de Antonio. Comprendí el valor de la autoestima y la paz, aunque los desafíos nunca cesaron. Si alguna vez encontraste luz en la oscuridad tras heridas familiares, sigue leyendo. Entenderás cómo mi corazón dolía y se enorgullecía al ver a Natalia levantarse y cómo aprendí a soltar el dolor para vivir en paz. Natalia comenzó a sanar, pero temía que cargara heridas psicológicas por Carlos. Una mañana la llevé a pasear junto al lago Manzanares donde Antonio nos llevaba a pescar. Compartí. Tu padre me enseñó aquí sobre la autoestima a levantarme aunque el mundo estuviera en contra. Pero Natalia lloró, temo no volver a confiar en el amor, ni en mi carrera. La abracé con el corazón doliendo recordando las veces que no ayudé a Pole Antonio con la presión familiar y laboral. Me atormentaba temiendo no transmitirle la autoestima que él me enseñó. Organicé una jornada de plantar árboles en la casa poniendo un roble pequeño en memoria de Antonio. Pero Natalia lloró al hablar de Carlos. No merezco el legado de papá. La abracé, pero mi corazón se partía temiendo que viviera en la sombra, como yo tras perder a Antonio. Mi salud empeoró gravemente. Tras el paseo, el médico llamó. Elena tiene riesgo de ictus, insuficiencia cardíaca y renal. Debes ingresar ya. Me negué queriendo apoyar a Natalia. La comunidad, incluso quienes admiraban a Antonio, me dio la espalda por los rumores de Carlos. Elena trae problemas. Ese aislamiento me quitó la esperanza, como si el legado espiritual de Antonio también se desvaneciera. Instalé un sistema de seguridad nuevo en la casa, descubriendo huellas de un intento de entrada por una ventana. Temblé temiendo que Carlos regresara. Natalia organizó una exposición benéfica en la casa para honrar a Antonio, pero casi renunció por miedo a la opinión pública. Desde el fondo le susurré: «Puedes como tu padre». Natalia terminó, los invitados aplaudieron, pero lloré en silencio, temiendo no vivir lo suficiente para verla feliz. Invité a Eduardo a la casa sirviendo té en las tazas favoritas de Antonio, preguntando: «¿Qué planes tienes con Natalia?». Respondió: «Quiero que sea feliz», pero mencionó: «Trabajé para una empresa vinculada a una demanda contra Antonio». Dudé su mirada recordándome a Carlos al principio. Me reuní con don Francisco en la exposición benéfica. Reveló: Carlos intentó contactar a socios de Antonio para obtener datos de su herencia. Sus palabras me inquietaron. Natalia intentó publicar una carta pública aclarando los rumores, pero fue rechazada, derrumbándose. «He fallado, mamá». La abracé llorando. «Estoy aquí». La sorpresa llegó cuando encontré un paquete en la puerta de la casa con un cuaderno viejo de Antonio y una amenaza: «Paga o los secretos saldrán». El repartidor confirmó que era de Carlos. Me impactó, callé para no asustar a Natalia. Eduardo confesó: «Trabajé para la empresa que demandó a Antonio, pero me fui». Dudé de sus intenciones, pero al ver a Natalia sonreír, callé. La mayor sorpresa fue cuando el médico de Natalia llamó. «Está embarazada, pero el estrés podría hacerle perder al bebé». Me impactó dándome cuenta de que ella lo ocultó por preocuparme. Escribí una carta para mi futuro nieto: «Honra el legado de tu abuelo». Con manos temblorosas por la enfermedad lloré pensando en Antonio. Me miré al espejo, el cabello blanco, recordándome que el tiempo se agotaba. Apreté el anillo susurrando: «Cariño, lo intenté». El drama no terminó, pero al pasear con Natalia junto al lago, compartiendo paz, enfrentamos las últimas sorpresas. Parte 10. Conclusión y lecciones de Elena. Estaba junto al lago Manzanares, donde Antonio nos llevaba a pescar, apoyada en mi bastón con el cabello blanco ondeando al viento. Natalia caminaba a mi lado con una sonrisa radiante,
y sentí paz por primera vez en años. Proteger el legado de Antonio, la casa que construyó con su vida, y ayudar a Natalia a convertirse en una mujer fuerte, fue mi victoria. El amor entre madre e hija es más sólido que nunca, pero este camino no fue fácil. Si alguna vez encontraste luz tras pruebas familiares pagando con tu salud y fe, sigue leyendo. Entenderás cómo mi corazón dolía y se enorgullecía al mirar atrás, y cómo aprendí sobre la autoestima y el amor incondicional. Ese día Natalia y yo paseamos junto al lago, donde Antonio le enseñó a volar cometas. Compartí. Tu padre prometió que la paz llegaría, pero creí que nunca lo haría. Natalia lloró mostrándome un diario de Antonio que encontró. La paz está en el amor entre madre e hija. Sus palabras me dejaron sin aliento como si Antonio me hablara. Pero me atormentaba temiendo no haber transmitido suficiente la lección de autoestima de Antonio a Natalia y mi futuro nieto. Recordé las veces que no ayudé a Antonio con la presión familiar, temiendo no haber hecho suficiente por mi hija. Mi salud estaba gravemente deteriorada. El médico llamó Elena el riesgo de ictus es alto. Descansa por completo. Me negué queriendo estar con Natalia. La comunidad seguía evitándome murmurando Elena trae problemas. Ese aislamiento me hizo sentir que perdía el legado social de Antonio. Organizamos un homenaje a Antonio en la casa donde Natalia compartió su sueño de convertirla en un centro benéfico. Pero casi renunció al leer un poema en su honor. Llorando eco de menos a papá. Desde lejos, le hice una señal. Puedes. Natalia terminó los invitados, aplaudieron y lloré en silencio orgullosa pero temiendo no vivir lo suficiente para verla feliz. En secreto me reuní con Jaime redactando un testamento que asegurara la casa solo para Natalia y mi nieto. Invité a Eduardo a una pequeña cena en la casa preparando un asado que Antonio amaba. Eduardo mencionó ayudé a Antonio con un pequeño préstamo en secreto. Dudé, pero al ver a Natalia sonreír callé. Me reuní con don Francisco en el homenaje. Reveló Carlos intentó disculparse, pero la familia de Antonio lo rechazó. Me inquieté, pero el poema de Natalia me llenó de orgullo. Sorpresivamente, Carlos apareció junto al lago enviando una carta de disculpa. Me equivoqué, perdóname. Pero pidió ver a Natalia, lo que me hizo sospechar. Lo perdoné. Sigue tu camino. Eduardo confesó. Ayudé a Nonia y a Antonio en secreto. Nadie lo sabe. Me impactó, pero decidí confiar. Natalia lloró de alegría. Estoy embarazada de gemelos. Se llamarán Antonio Elena y abuela. Me impactó con lágrimas cayendo sintiendo que el legado vivía. El médico llamó. Tu corazón mejora con un estilo de vida tranquilo. Lloré de felicidad recibiendo una llamada sobre un premio para la fundación de Antonio. Natalia y Eduardo aplaudieron. Te lo mereces, mamá. Me miré al espejo apretando el anillo susurrando. Antonio, lo logré. Aprendí que la autoestima y el amor incondicional son el mayor legado y el vínculo madre-hija es la paz que encontré.